Saludos cordiales. En esta ocasión les vamos a explicar acerca de la estructura de un proyecto de investigación. Los puntos a tratar son las partes fundamentales de un proyecto de investigación, las cuales son introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. La investigación científica se compone de partes esenciales que garantizan la coherencia y validez del estudio. La introducción presenta el tema, el problema y los objetivos de la investigación. Guían al lector hacia su comprensión. El marco teórico sustenta el trabajo con bases conceptuales y antecedentes relevantes. La metodología explica los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos planteados. Los resultados exponen de forma objetiva los hallazgos obtenidos, mientras que las conclusiones resumen las respuestas a los objetivos y las recomendaciones proponen acciones o mejoras derivadas del estudio. En conjunto, estos elementos conforman la estructura fundamental que da solidez y sentido a toda investigación científica. Como primer elemento de la estructura tenemos la introducción. Según Ortega 2023, la función principal de la introducción es presentar al lector el tema de investigación. A medida que se van elaborando los párrafos, se expresarán ideas clave que acercarán al lector a comprender mejor el problema de investigación, la justificación y la relevancia del tema, sus antecedentes investigativos, la teoría o teorías en las que se embarca el estudio, el objetivo u objetivos del trabajo de investigación. Rodríguez 2015 propone 4 criterios para escribir una buena introducción. El primer criterio hace referencia a la contextualización temática. Una buena introducción en sus párrafos iniciales deben remitirse a las categorías centrales que están plasmadas en el título. Tal ejercicio facilita al lector entrar en contacto directo con el tema en términos de ubicación, es decir, de contexto. Un segundo criterio hace alusión a uno de los aspectos más importantes de la introducción, la provocación al lector y generar motivación. Esta se hace fundamentalmente con la problematización en síntesis de la investigación, artículo o ensayo. El tercer criterio tiene que ver con visibilizar el propósito del estudio. Esto se constituye en el objetivo general del trabajo a realizar y en él se debe dejar en claro el carácter teológico de la investigación, del ensayo o del artículo que se quiera abordar. De igual forma, este criterio funciona como ámbito de justificación del trabajo, donde se deben describir sus destinatarios si es el caso. El último criterio es el de planeación o planificación. No es el más importante ni el de menor trascendencia, pero de él depende, en resumen, el triunfo del devenir del trabajo. Este punto es esencialmente la arquitectura del trabajo a desarrollar. En ella se describe al lector evaluador el cómo se va a hacer el trabajo y cuáles serían sus pasos. El marco teórico es un conjunto organizado de teorías, conceptos, definiciones y modelos que explican y enmarcan el problema de investigación. Este sirve para interpretar fenómenos, formular hipótesis y relacionar variables entre sí. El marco teórico es tanto proceso, revisión y síntesis de la literatura, como producto, texto que integra y articula las ideas relevantes. Hernández, Fernández y Baptista, 2014. Construir el marco teórico implica seleccionar y sintetizar teorías y estudios previos que permitan explicar y justificar empíricamente el problema de investigación. Ramos 2018. Además de todo ello, el marco teórico realiza una valoración crítica, compara marcos alternativos, justifica la elección teórica y reconoce supuestos epistemológicos, lo que afecta al diseño, la recolección y el análisis. Pasos para elaborar el marco teórico.
Primero tenemos que delimitar términos y variables. En este primer paso es importante definir con claridad el problema central de nuestra investigación, estableciendo límites, el alcance y conceptos clave. Esto nos ayuda a no desviarnos del tema y a tener una visión clara de lo que se va a estudiar. Búsqueda sistemática de literatura. Aquí se trata de buscar información científica confiable y actualizada, que nos ayude a comprender mejor el tema. En esta parte se puede usar bases de datos reconocidas como Web of Science, Cielo y Google Académico, aplicando filtros por relevancia, idioma y año de publicación. Lectura crítica y fichaje. Después de recolectar los documentos, sigue una lectura crítica, en el punto en el que no se debe solamente leer por leer, sino con el propósito de entender, comparar y seleccionar lo más relevante. De cada texto se extrae las definiciones más importantes, las metodologías que usaron los autores, resultados o conclusiones que aportan al tema y las limitaciones que menciona. Organiza por temas y subtemas. Una vez que ya se tienen nuestras fichas o resúmenes, se agrupa la información en temas principales y subtemas relacionados. Esto nos ayudará a escribir un texto ordenado y coherente, que vaya desde lo más general hasta lo más específico. Sintetiza y conecta. Este paso consiste en redactar el marco teórico uniendo cada una de las ideas de diferentes autores, mostrando los puntos en común, las diferencias y las aportaciones de cada uno. No basta solamente con copiar las citas, sino que se debe explicar con nuestras propias palabras cómo cada autor contribuye en nuestra investigación. Y por último, operacionaliza variables. Finalmente, traduce los conceptos teóricos en elementos que se puedan medir o analizar. A esto se le llama operacionalización de variables y sirve para que lo teórico se pueda aplicar en lo práctico. Una de las partes más importantes dentro de un proyecto de investigación es la metodología. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a revisar ciertas definiciones de autores. Tiburcio y Álvarez en el 2020 nos manifiestan que la metodología es un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos que garantizan la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. Este apartado tiene por objeto describir los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos propuestos. Por otro lado, Lara y Valenzuela en 2017 nos mencionan que la metodología es el apartado que trata de explicar el cómo se llevará a cabo el estudio, es decir, los procedimientos y técnicas que se utilizarán para alcanzar el objetivo de investigación. En base a lo que nos mencionan estos autores, podemos decir que la metodología en un proyecto de investigación es el plan o la guía esencial de un estudio, ya que éstas nos permiten comprender el cómo se va a llevar a cabo la investigación, es decir, es el apartado o sección donde se describe de manera detallada y organizada los métodos, pasos y técnicas que se utilizarán para alcanzar los objetivos propuestos. Tiburcio y Álvarez en 2020 nos mencionan que existen ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta para el desarrollo de la metodología. En primer lugar, tenemos el tipo o diseño de estudio. Estos se deben seleccionar en base a los objetivos planteados o en base al problema a estudiar, los cuales pueden ser descriptivo, transversal, longitudinal, analítico o cuasi experimental. Otro aspecto importante es la población y muestra de estudio. La población es el conjunto de unidades o elementos como personas claramente definidas para calcular las estimaciones en la búsqueda de la información. También es importante resaltar que cuando es imposible estudiar toda la población, es necesario extraer una muestra. También tenemos como otro aspecto las consideraciones técnicas. Para el desarrollo de la metodología podemos emplear ciertos elementos técnicos como pueden ser instrumentos, equipos, instalaciones y procedimientos. Otro aspecto importante son los métodos de investigación. Estos son herramientas utilizadas para recolectar información, hacer y responder preguntas que nos ayudarán a obtener conclusiones por medio del análisis de la información obtenida. Para el desarrollo de un proyecto de investigación,
Los métodos de investigación más empleados son los métodos generales, que pueden ser tanto los métodos empíricos como los métodos teóricos. También como otro aspecto tenemos las técnicas de investigación, que son la recopilación de datos para verificar que los métodos empleados en el investigado se comprueben con la hipótesis planteada. Las técnicas más utilizadas son la observación directa, la entrevista, encuesta y pruebas. También tenemos la técnica de análisis y procesamiento de la información. Esta consiste en la explicación de las técnicas de organización y clasificación de los datos que se van a utilizar. Con base en las hipótesis generales, se elabora un plan tentativo de las diferentes correlaciones o análisis de información que se realizará. Como último aspecto a tomar en cuenta tenemos las consideraciones éticas. Estas son el conjunto de reflexiones en torno a las posibles implicaciones que tiene la realización del estudio y el compromiso del investigador frente a las personas participantes, a los datos obtenidos, al grupo de control si la experiencia es benéfica y acerca del manejo de las fuentes de consulta, entre otros aspectos. Resultados. Para Bermúdez, 2022 menciona que la sección de resultados de una investigación o de un trabajo de grado resume los hallazgos encontrados en una secuencia lógica, producto de la recopilación de datos del estudio y los análisis estadísticos que se realizaron. Por tanto, es importante tener en cuenta que los resultados de la investigación no prueban ni demuestran nada. El objetivo de esta sección es informar sin ningún tipo de interpretación subjetiva. Esta se limita a transmitir los datos de la manera más objetiva y sencilla posible. Dentro de esto, los autores nos mencionan 3 pasos importantes para la presentación de los resultados, que es la recolección de los datos, análisis de los datos y presentación de los datos. Dentro de la recolección de los datos nos mencionan que se elige la herramienta necesaria dependiendo de la pertinencia al objetivo del estudio, garantizando validez y confiabilidad. Se detallan los pasos: diseño, aplicación, control y registro. Se justifica el método según el tipo de datos y población. Dentro del análisis de los datos, se aplica técnicas estadísticas acorde al nivel de medición, nominal, ordinal, intervalo. Se vinculan los resultados con los objetivos e hipótesis, indicando si se aprueba o no o se rechaza. Se valida el análisis con métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos. Presentación de los datos. Los hallazgos se exponen de forma clara, precisa y ordenada, siguiendo los objetivos o hipótesis. Priorizan los resultados significativos, usando términos estadísticos como correlación, regresión o significación. Tablas y gráficos deben ser simples, autosuficientes y numerados. Las conclusiones. Según Arias 2012, las conclusiones resumen los resultados obtenidos, dan respuestas a los interrogantes y al cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos de la investigación o proyecto. Para realizar las conclusiones, se sugiere iniciar por una conclusión general que dé respuesta a la pregunta de investigación, es decir, el logro del objetivo general. Después se procede a redactar una conclusión más precisa por cada objetivo específico planteado. Las conclusiones deben ser claras, sintetizadas y deben tener relación directa con los objetivos del proyecto. Los tipos de conclusiones. Tenemos conclusiones descriptivas, resume los hallazgos sin emitir juicios. Analíticas, interpreta resultados y explica sus causas o implicaciones. Las críticas o valorativas emite una valoración sobre los resultados. Y las propositivas, que incluye sugerencias o líneas de futura acción. Las recomendaciones son sugerencias que suelen ir dirigidas a futuras investigaciones que se pueden realizar que tengan cierto vínculo o relación con el proyecto o investigación realizada. Estas recomendaciones son importantes debido a que ofrecen soluciones prácticas a los problemas detectados, convierten las conclusiones en acciones concretas, aportan valor aplicado a la investigación.
Los tipos de recomendaciones son conclusiones técnicas, proponen acciones específicas de mejora en procesos o sistemas. Administrativas, se relacionan con la gestión o la toma de decisiones. Las metodológicas, sugieren sobre el método de investigación o aplicación futura. Sociales o educativas, buscan generar conciencia o cambios en los comportamientos. Y las académicas o investigativas que plantean nuevas líneas de estudio o investigación. Como conclusiones sobre el proyecto de investigación realizado tenemos: la investigación científica es un instrumento muy importante para poder descubrir y adquirir nuevos conocimientos para la toma de decisiones acertadas y la solución a hipótesis o problemáticas. Los conceptos básicos de un proyecto como la introducción, marco teórico, metodología y la interpretación de los resultados es la base para guiar el proceso investigativo de manera sistemática y con coherencia. El marco metodológico y el enfoque que el trabajo investigativo va a tener es importante, ya que proporciona las herramientas de procesamiento de datos y nos proporciona calidad a la investigación. Como recomendaciones tenemos promover la aplicación del método científico en todos los trabajos académicos y profesionales, garantizando que cada investigación se base en este proceso lógico, ordenado y verificable. Reforzar el conocimiento teórico y conceptual de los elementos que conforman un trabajo de investigación, a fin de que los investigadores comprendan su importancia y aplicación práctica. Y por último, incentivar la aplicación combinada de métodos y técnicas que permitan obtener resultados más integrales y confiables. Muchas gracias.